Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han sentido que el éxito en una nueva pasión empieza a robarle espacio a lo que antes definía tu vida? Pues eso mismo le está ocurriendo a Sara Bluma, la modelo que conquistó las pasarelas europeas y que hoy está deslumbrando al mundo detrás de una cabina de DJ. Lo que comenzó como una curiosidad, una forma de desconectarse del estrés de las sesiones de fotos, se ha convertido en algo mucho más grande de lo que ella misma imaginaba. Y, según confesó en una entrevista reciente, su carrera como DJ ya ha superado por completo a su faceta como modelo. Todo empezó, dicen algunos amigos cercanos, durante una fiesta privada en Ibiza hace un par de veranos. Sara, cansada del ambiente superficial de la moda, tomó el control de la música cuando el DJ principal tuvo un problema técnico, y el resto es historia. Desde entonces, su agenda no ha parado de llenarse con contratos, festivales y eventos exclusivos. Pero este ascenso meteórico tiene un precio. Sara admite que apenas tiene tiempo para dedicarle a la actuación o al modelaje, sus dos primeras grandes pasiones. Estoy firmando más contratos de los que puedo manejar, habría dicho entre risas y suspiros. En redes sociales, sus seguidores están divididos. Algunos celebran esta nueva etapa y aplauden su autenticidad. Sara se reinventó, y eso es inspirador, escribió una fan en Instagram. Pero otros, especialmente los que la conocieron por sus campañas de moda, lamentan que haya dejado ese mundo atrás. Extraño verla en las portadas, su presencia era mágica, comentó otro usuario. Y lo cierto es que ese cambio ha despertado una mezcla de nostalgia y curiosidad en el público. Sin embargo, para Sara, este nuevo rumbo no fue una decisión impulsiva, sino una evolución natural. En una entrevista con una revista de tendencias musicales, explicó que durante años había sentido que su imagen pública, como modelo, no reflejaba completamente su personalidad. En la moda me sentía observada, juzgada, en la música me siento libre, creativa, confesó. Esa libertad creativa se ha convertido en el motor de su vida, impulsándola a experimentar con sonidos que combinan house, techno melódico y ritmos latinos, una fusión que ha bautizado como electrónica emocional. Su debut oficial como DJ se produjo en Berlín, en un club underground donde nadie esperaba verla. El público, acostumbrado a nombres consolidados del circuito europeo, se sorprendió al descubrir que aquella figura reconocible no estaba frente a las cámaras, sino tras los platos. Las primeras mezclas fueron tímidas, pero con el paso de las horas la energía se transformó. La pista vibraba con una intensidad que nadie olvidaría. A la mañana siguiente, los vídeos del set se viralizaron, y en cuestión de días su nombre ya era tendencia. A partir de ese momento, las propuestas se multiplicaron. París, Milán, Buenos Aires, Ciudad de México, Seúl. Cada presentación era un nuevo desafío y una confirmación de que Sara había encontrado su camino. No obstante, la fama en este nuevo ámbito también trajo consigo presiones distintas. Los críticos especializados comenzaron a analizar su técnica, algunos con benevolencia y otros con dureza. Muchos creían que era solo una modelo jugando a ser DJ, reconoció. Pero yo sabía que, si quería quedarme, tenía que trabajar el doble que los demás. Y así lo hizo. Tomó clases de producción musical, estudió teoría del sonido y pasó meses encerrada en estudios perfeccionando su estilo. Hoy, su sello artístico se define por una combinación de melodías hipnóticas y una presencia escénica magnética. Los festivales la buscan no solo por su nombre, sino por la conexión que logra con el público. Cuando estoy en el escenario y veo a la gente moverse, siento que todo cobra sentido, dijo en una reciente charla en Londres. Ya no pienso en las luces, en las cámaras o en las poses. Solo pienso en la música.
Pero detrás de ese brillo hay una historia de sacrificio. Sara ha admitido que extraña ciertos aspectos de su vida anterior. Los viajes tranquilos, los rodajes con equipos reducidos, la posibilidad de detenerse a mirar el mundo con calma. Antes podía desaparecer una semana y nadie lo notaba. Ahora, si no publico algo durante 3 días, los medios empiezan a especular, bromea. Sin embargo, también reconoce que este ritmo vertiginoso le ha enseñado a valorar cada momento, a vivir con intensidad. Aún así, entre vuelos, cabinas y estudios, Sara intenta mantener los pies en la tierra. Su círculo más cercano afirma que dedica al menos 1 hora diaria a la meditación y que evita las redes sociales durante las giras más intensas. El silencio me ayuda a reencontrarme, ha dicho en más de una ocasión. Esa búsqueda interior se refleja en su música. Temas que comienzan con una calma casi mística y terminan en una explosión de energía colectiva. Algunos críticos la comparan con figuras de la escena electrónica como Peggy Gou o Charlotte de Witte, aunque ella insiste en que no busca parecerse a nadie. Mi única competencia soy yo misma, afirma con convicción. Recientemente, ha lanzado su primer EP, Metamorfosis, un proyecto que encapsula su transformación personal y profesional. Las canciones están inspiradas en distintas etapas de su vida, desde su infancia en Barcelona hasta las noches infinitas en los festivales de Berlín. El álbum, que combina voces etéreas con bajos profundos y percusiones tribales, ha sido descrito por la prensa especializada como una experiencia sensorial completa. Con esta obra, Sara no solo consolida su posición en la industria musical, sino que demuestra que su talento va mucho más allá de las pasarelas. Ahora, mientras prepara una gira mundial y planea colaborar con productores de renombre, confiesa que lo que más le emociona es la posibilidad de inspirar a otros. Si mi historia sirve para que alguien se atreva a cambiar de rumbo, entonces todo habrá valido la pena. Concluye con una sonrisa que, aunque agotada, sigue brillando con la misma fuerza que la llevó al éxito. Esa frase que rápidamente se viralizó en TikTok ha encendido un debate entre sus seguidores. ¿Se puede tenerlo todo, o hay que elegir un solo camino cuando el éxito llega tan rápido? Lo cierto es que Sara Bluma, con su carisma y determinación, está escribiendo un nuevo capítulo de su historia, uno lleno de ritmo, luces y libertad. Tal vez no vuelva a las pasarelas pronto, pero sin duda, el escenario la ha convertido en algo más que una modelo o una actriz, una artista completa que no teme reinventarse frente al mundo. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.